tienen estos elementos, queremos que nos retorne una lista con sus elementos invertidos, ¿vale? Una compañera encontró una solución en internet, pero parecía un poco más compleja a la que yo estaba dando. Me parece que la mía, si bien puede que no sea muy eficiente en tanto líneas de código, es más entendible. Entonces vamos a empezar comentando algo que ya muchos saben, y es que las listas se pueden ver como, o se trabajan más bien de una manera recursiva en su mayoría de veces. Es decir, se trata siempre de llegar a vaciar una lista y luego de ello se empieza a operar con lo mismo, bien sea para obtener la cantidad de elementos, para sumar sus elementos, o como en este caso para revertir la lista. Antes que nada necesitamos una función que se llama concatenar. La función concatenar lo que pretende hacer es que a dos listas necesitamos que se retorne una tercera lista con sus elementos concatenados, ¿verdad? Entonces, para invertir, como necesitamos llegar hasta el final de la lista, es decir, lo que va a hacer Prolog es, cuando se quiera invertir la lista, él va a llegar hasta el final de la lista, él va a venir, va a empezar a eliminar la cabeza de la lista. Recordemos que las listas se componen de cabeza y cuerpo, donde la cabeza es el primer o los primeros n elementos que queramos. Las listas se pueden ver así entonces como cabeza y cuerpo, donde la cabeza van a ser los n primeros elementos. Yo aquí podría decir cabeza 1, cabeza 2, cabeza 3, es decir, serían los tres primeros elementos, sería la cabeza, y el resto, el cuerpo. ¿Listo? Prolog lo que hace, o cómo funciona la programación declarativa con listas, es empezar a eliminar la cabeza, en este caso un elemento, o los n elementos de la cabeza, hasta llegar a un vacío o a un único elemento, y luego se empezaría a construir. Entonces, luego lo que haríamos es empezar a concatenar elementos de la cabeza. Entonces, luego, cuando lleguemos aquí, es lo que va a decir es lo que teníamos en la cabeza, empiezo agregando, empiezo agregándolo, empiezo agregando. Entonces, luego terminaríamos invirtiendo la lista, ¿verdad? Para eso necesitamos la función concatenar. La función concatenar, bueno, como las listas se manejan de forma recursiva, siempre se trata de llegar, o siempre se empieza con la función de parada, ¿no? La función de parada es la que nos va a decir cuándo se va a detener nuestros llamados a las funciones y cuándo empieza a retornar valores. Entonces, en este caso, la función de parada, como sabemos que por lo general siempre queremos vaciar un elemento, vaciar una lista, nos va a decir que cuando la primera lista concatenar, es decir, esta, esté vacía, así se expresa una lista vacía, entonces la lista resultante, ¿verdad? Es decir, esta lista se va a componer únicamente de los elementos de la lista 2, ¿verdad? Es decir, entonces, dado el caso que tengamos esto, entonces obviamente la concatenación va a ser únicamente los elementos de la lista 2. Esto puede haber funcionado al revés, ¿no? Podríamos haber dicho que la lista 2 esté vacía y entonces solo los elementos de la primera lista. Pero entonces luego tendríamos que concatenar hacia la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Ya teniendo esto, empezamos a crear la regla recursiva. La regla recursiva lo que nos va a decir es que lo que esté en la cabeza, de la lista 1, recordemos que las variables siempre deben empezar con mayúsculas o con un rayo al piso. Entonces lo que nos dice aquí es que obtenga la cabeza de la lista 1, ¿verdad? Obtenga la cabeza de la lista 1. La lista 2 déjela como está. Y la lista 3, que es, recordemos que cuando hablamos lista 3 es el resultante, ¿verdad? Lo que queremos, lo que vamos a obtener, va a ser pues lo que está en la cabeza de la lista 1, vamos a llamar H1 para que se entienda que es la cabeza de la lista 1, con lo que se tenga en la lista 3, ¿verdad? Es decir, si acá hubiese un único elemento, ya sabemos
que la lista 3 se debe conformar de la cabeza de la lista 1 y el resto de la lista 2, que ya se cumpliría la de acá arriba. Entonces, esta se cumpliría. Si ya hubiese un segundo elemento, así, es cuando necesitamos empezar a llamar a nuestras reglas recursivas. Entonces, aquí no termina esto, sino que tenemos que empezar a decir que esto se va a cumplir siempre y cuando se cumpla esto. ¿Quién me dice algo importante a tener en cuenta cuando se trabaja con reglas recursivas? Si yo quiero hacer uso de recursividad, ¿qué es lo primero que debo agregar aquí? El caso base. Correcto, compa. Por ahí te agrego tu vecinita Julián Martínez. Aquí estás, ya te encontré. Correcto. Iniciamos siempre entonces por el llamado al caso base. En este caso, llamaríamos nuevamente a nuestra lista, ¿verdad? Que es el caso base. Tratamos entonces este caso base. ¿Cuál es el caso base aquí? O cuando, recordemos que esto es una relación, porque solo no tiene cuerpo, ¿verdad? Cuando tiene cuerpo ya se convierte en regla, esto es una relación, que las relaciones por lo general tienen que darnos true. Esto nos daría true cuando esto esté vacía. Es decir, si yo llamo a esta, si yo vengo aquí y llamo a esta función append y le paso, esta es la lista 1, esta es la lista 2 y esto almacénelo en la lista 3. Él aquí, si llama a esta función, ¿qué le retorna esto? Le retorna falso porque la lista 1 no está vacía, ¿verdad? Si lo llamo así, ya entra aquí y retornaría verdadero, ¿verdad? ¿Claro hasta ahí? Entonces, teniendo en cuenta eso, la idea de nosotros es que esto, como estamos llamando el caso base, él va a bajar, bajar, él baja, baja, hasta que esta regla, esta relación, retorne verdadero. Entonces, como debe retornar verdadero, ¿qué creen que le debemos pasar para que al fin, en algún momento, esto esté vacío? La cola ¿La cola de cuál sería entonces en este caso? de la primera lista. Correcto, compa. David Camilo Collazos, por aquí te noto tu décima. David Camilo Collazos. Correcto, compa. Entonces tenemos que empezar a pasarle ya no toda la lista, sino la cola de la lista, sería en este caso L1. Así, en algún momento, como le estamos quitando elementos, le estamos quitando la cabeza, en algún momento la cola va a ser vacía. Y en algún momento esto se va a cumplir. ¿Listo? Y luego nos dice que va a recibir una lista, en este caso va a ser la lista 2, ¿verdad? Y la lista 3. Vamos a verlo entonces esto en Prolog. Hasta ahora no estamos invirtiendo, ¿no? Únicamente estamos concatenando listas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La cabeza es el primer elemento y la cola el último? No, la cola es el resto. ¿Todo el Entonces, resto? sí, entonces si tenemos esto así y luego decimos algo así como H cola T, entonces tenemos que H, en este caso sería 1, y T sería igual a una lista. Profe, ¿qué es T? Es una variable, es el nombre de una variable. Estos son nombres de variables. Cuando tú veas que empiezan en mayúscula, son variables. ¿Ok? O sea, yo lo llamé T, pero lo puedo llamar tail de... Es T de tail de cola, ¿no? Y H es H de head, de cabeza. Tú lo puedes llamar... Ah, bueno, es que es cabeza y cola es la misma, ¿no? No sé. Pero son nombres de variables. Es un nombre que tú le estás dando. Entonces T sería el resto, sería una lista con el resto de elementos. Ahora bien, nosotros podemos tener esto así también. H1, H2, la cola. Entonces aquí, H1, aquí sería entonces los dos primeros elementos son la cabeza y el resto la cola. Y así, cuantos elementos queramos agregar en la cabeza, ¿listo? Pero la cola sí siempre sería el resto. ¿Listo? Ah, ya, profe. Profe, y otra pregunta. En esa parte que dice L2, ¿por qué no se puso también cabeza y el resto? Bueno, porque aquí estamos tratando de llegar a esta regla de aquí, ¿verdad?
La regla acá lo que nos está diciendo es que necesitamos que una de las listas esté vacía. Si una de las listas esté vacía, tome la segunda lista y concaténela. Entonces aquí no nos interesa a nosotros dividir entre cabeza y cola, porque nos interesa es toda la lista completa. ¿Listo? Ah, ya, profe. Entonces para ver esto simplemente, para ver cómo funciona, simplemente ponemos aquí más 5 y el resultado se almacena en esta variable L, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Prolog permite, como ya saben, hacer un debugger. Para hacer debugger y ver cómo funciona paso a paso, hacemos uso del predicado trace. El predicado trace lo que nos dice es, bueno, explíqueme qué es lo que está haciendo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Él inicia con las dos listas y esa variable L es asignada. Recuerden que en Prolog se manejan tres cosas: instanciación, unificación y backtracking. Instanciación es cuando empieza a probar valores a una variable. Perdón, unificación es cuando empieza a probar valores asignados a una variable. Cuando ya llega a un valor que él ya detecta que la relación es verdadera, hace una instanciación y le asigna ese valor a esa variable. En caso que llegase a una regla que fue falso, él hace un proceso de backtracking que es eche para atrás y pruebe con algo más, ¿verdad? Y vuelve a probar todo. Eso lo mirábamos cuando estábamos mirando o revisando quién es el padre de X o quién es el padre de Juan. Entonces él prueba, digamos, con Carlos. Revisa, no se cumplió, cambia el valor de la variable por otra. Si se cumplió, asigne la variable y ya. Si no se cumple, hace backtracking y regresa. Aquí empieza entonces el no. Recordemos que la primera regla la voy a poner como por aquí. Aquí y aquí. Y esta. La primera regla nos dice, entonces, bueno, él entra aquí, ¿verdad? Recordemos cómo funcionan las reglas recursivas. Primero prueba la regla de parada. Pregunta, ¿la primera lista es vacía? En este caso está preguntando, ¿primera lista vacía? No. Bueno, vaya a la segunda regla. De la segunda regla, tome la cabeza de la primera lista, ¿verdad? La segunda lista tome la completa y bueno, aquí ya se está dividiendo, ¿no? Y la cola de la primera lista. Y lo que hace es luego la cola de la primera lista vuelve a llamar a la función append, pero ya con la cola. Entonces la cola, recordemos que es el resto. Aquí empieza entonces con el resto, ¿verdad? Ya empezó aquí a solamente pasarle el 2 y 3. Vuelve a preguntar acá. Pregunta si es vacío o no. Vuelve a entrar acá. Ahora la lista L1 o la primera lista ya no es 1, 2, 3, sino que es 2 y 3. Entonces, en el siguiente paso, pues la cola de esa lista 2, 3 es simplemente 3. Vuelve a entrar aquí, pregunta. Cuando hay un único elemento, quiere decir que solo tiene cabeza la lista. Entonces, en este caso está preguntando, está partiendo la cabeza y la lista L1, o la cola, más bien, voy a poner T aquí como para que se entienda que esto es... Para que se entienda que esto es la cola, ¿verdad? Perdón, aquí no es Entonces, lo que le está preguntando aquí es... aquí, L3, esto sí, L3. Aquí lo que le está pasando es únicamente la cola. La cola, cuando hay un único elemento en una lista, la cola estaría vacía, sería una lista vacía. Entonces, en el siguiente paso, la cola está vacía. Vuelvo a preguntar, aquí ya se cumple. Aquí ya entra y ya va a volver verdadero. Entonces, el siguiente paso nos va a decir exit aquí. Miren, exit. Quiere decir que ya entró y fue exitoso esto aquí. Es decir, él ya hizo la recursión, bajó hasta ese punto y ya empieza a retornar. Como ya empezó a retornar, miren que ya el valor, miren que ya deja de hacer unificación, ¿verdad? Y ya empieza a hacer instanciación. Es decir, la nueva lista, la que nos va a retornar, porque ya se cumple esta regla, es los elementos de la segunda lista, 4 y 5, ¿verdad? Luego, él empieza a
recordemos que las listas en Prolog se arman de forma inversa. Él empieza a vaciar los elementos y luego el último elemento se pone de primero, ¿verdad? Es como una pila, entonces aquí. El último elemento de la lista se va a poner de primero, ¿no? Entonces aquí estos elementos estaban siendo almacenados en estas variables de por acá, ¿verdad? Entonces él sabe que en estos momentos es una lista aquí con 3. La cabeza, ya empieza a cumplirse esta regla de acá. La cabeza de esa lista, que es 3, únicamente va a ser 3 la cabeza, póngalo en la cabeza de la lista 3. La lista 3 es esta de acá. Entonces, bueno, es esta de acá en estos momentos, ¿no? Póngalo ese elemento también en la cabeza. Entonces, 3. El siguiente ahora va a ser una lista que tenía 2 y 3. ¿Cuál es la cabeza? Este 2. Póngalo, se cumple esta regla de acá. Póngalo en la cabeza de la lista 3. Luego otra vez 1, 2, 3 y quedó. 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ejercicios.pl. Vamos a llamar backtracking siempre. Ahora lo que vamos a hacer es empezar ahora sí vamos a resolver el primer punto. Y vamos a revertir la lista. Ahora sí queremos que esta lista 1, 2, 3, 4, 5 nos retorne 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? La función revert, y por eso fue que en teoría no nos funcionó, lo teníamos así, que cuando la lista tenga un único elemento, es decir, que tenga cabeza, que no retornara nada, ¿verdad? Aquí fue que nos falló. Y otro problema que teníamos era, bueno, vamos a explicar aquí. Cuando ya sea revert, vamos entonces, es muy similar aquí. Como aquí en este caso solo recibimos una lista, voy a llamar cabeza y cola, cabeza y cola de la lista, y eso lo almacena en la lista L, ¿verdad? En nuestra nueva lista. Aquí uno de los problemas fue que llamé primero a esta función, que no era la función recursiva, es decir, primero llamé a la función append. De la función append le pasé, perdón, dice aquí, h, y el resultante en la lista. Y luego hice un revert de la cola de la X. Eso está mal porque siempre hay que llamar, o cuando se trata con recursividad se debe llamar a la regla recursiva. A menos, sobre todo con listas, ¿no? Entonces explico cómo funciona esto más o menos. Obtenemos la cabeza. Bueno, aquí también hay algo malo, y es que cuando se tenga un único elemento, no es que no nos importe, sino pues que retorne la lista con ese único elemento. Es decir, cuando tengamos, vamos a tener así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Él empieza a quitar elementos. Miremos que aquí el revert está pasando la cola únicamente. Entonces, el primer llamado va a pasarle así, el segundo llamado de esto, el tercer llamado de esto, el cuarto llamado aquí. Cuando estemos aquí, nuestra variable L, nuestra lista, va a ser este mismo elemento. Aquí ya se cumple. Y luego lo que está diciendo es, empiece a concatenar a esta variable X, empiécele a concatenar lo que estaba en la cabeza. Y entonces él, ya sabemos que la primera elemento de la cabeza 4, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo funciona. Aquí como estoy con 3, me hace todo el procedimiento del console. Vamos a ver aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a llamar a Liberty. ¿Qué dice? No sé cómo. ¿Será que no? Es que no he guardado cambios. Ya. Entonces, voy a bajar aquí. Primera vez que entra. 1, 2, 3, 4,
5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Pregunta aquí, está en el revert, ¿cierto? Aquí está en el revert. Revert. Vuelve a pasarle, pero solo a la cola. Lo mismo que hicimos con la lista, no empieza, pero únicamente pasarle la cola, ¿verdad? Y eso luego le pasa una variable. Este de aquí es la variable, ¿no? Que está instanciando. Crea otra variable, preinstanciador. Crea otra. Llegó a este. Aquí ya se produce una verdad. Entonces, perdón, aquí estaba unificando. Aquí ya empieza a ser la instanciación. Ya le está asignando un valor a esa variable temporal X que creamos, ¿verdad? Entonces empieza a tener el 5. Ahora, si se dan cuenta, yo no está llamando a revert, sino que está llamando ya al append, perdón. Es decir, esto ya se cumplió, esta primera regla ya se cumplió. Como ya se cumplió, salte a la siguiente de acá. Y aquí ya lo que empieza es la cabeza de la cola, la cabeza, la última cabeza que tuvimos, recuerden que la última cabeza que tuvimos fue el 4, ¿verdad? La última, o bueno, la penúltima, porque la última fue 5, la penúltima fue 4, y entonces aquí ya lo que le está diciendo es AX concaténelo el 4. Y lo pasamos así porque concatenar está esperando una lista. Si le pasábamos así H, pues aquí nos generaba error o habría que modificar este para que él no espere una lista, sino que espere una variable. Entonces le pasó así porque le estaba esperando una lista. Y entonces lo que le está diciendo es a X, que era 5, que era una lista, concatenere la lista con la cabeza 4, que es aquí. Y eso almacénelo en L, ¿verdad? Entonces, mire, aquí este sería el L, luego empieza, perdón, ¿dónde está? Aquí ya. Luego este valor ya empieza a ser tomado, ¿listo? Él aquí hizo toda la lógica del append, ¿no? Que eso ya lo explicamos, por eso me lo salto. Esto ya lo explicamos, o sea, él se pasa acá al append, él aquí limpia, aquí lo que le está diciendo es si no tiene un elemento en la primera lista, pues entonces el resultado es concatenar la segunda lista y así, ¿no? Lo que ya explicamos hace un momento. Cuando ya esto le retorna true, él ya tiene 5, 4 aquí. Y así se va a pasar para los demás. Entonces ya llega un momento, aquí está en el append, aquí 5, 4, 3. Básicamente esto lo que se explica es que tenemos la lista 5, luego se le concatenó el 4, luego lo que estamos es la última cola que teníamos anterior de la que acabamos de asignar, que es la 3, empieza a concatenar. 5, 4, 3, luego el 2, y al final el 1. Y así es como se empieza a armar la lista y aquí no la retorna. ¿Listo? Bien. Bien. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio lo que nos dice es hacer algunas operaciones sobre las listas. El suma, producto y ciclos for. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es explicar cómo, si tenemos esta lista, queremos que nos retorne la suma de estos elementos. Entonces la suma de estos elementos nos va a dar 15, ¿verdad? Prácticamente es eso lo que tenemos. Entonces obviamente la suma, cuando vayamos a llamar suma, tenemos que pasarle la lista y pasarle una variable que es la que va a almacenar el valor. Basado en esto, entonces sabemos que la condición de parada va a ser es que si la lista está vacía, pues el valor de n va a ser 0. ¿Listo? Y así no, entonces lo que tenemos que hacer es, nuevamente, recibimos una lista y aquí la partimos entre cabeza y cola, y eso lo almacenamos en la variable n, y empezamos a hacer la recursividad. ¿Qué debemos pasar aquí? Y me dice qué parámetros deberíamos pasar aquí. La La cola. cola y n más la cabeza. O sea, cola, coma, Sí. n menos cabeza. Menos cola, perdón. No, mientras menos cabeza. No, estamos sumando, ¿no? Ajá, más
más la No, cabeza. es algo así, pero entonces vamos a empezar te voy a dar tu décima, Paola Piña, pero necesitamos hacer algo extra aquí. Recordemos que esta es una variable que nosotros tenemos que ir concatenándola o tenemos que ir obteniéndolo a llegar a este punto, aunque llegue aquí, que sea 0, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí creamos, así como acá creamos una variable temporal para asignarle luego a esta variable la lista que nos retorna acá, acá creamos una variable temporal, llamémosla m, ¿verdad? En donde este m, en algún momento, cuando la cola esté vacía, pues este m va a tomar el valor de 0, ¿cierto? Entonces, cuando esto se cumpla, ya empezamos a hacer la regla. La regla es que a n, que es lo que nos va a retornar, va a ser igual, el igual es is, a ese valor m más la cola. Recordemos que la cola es la que va iterando, ¿no? Entonces vamos a ir sumándole la cola. Punto. Miremos cómo funciona. Primero miremos, ahora, como estamos aquí, vamos a sumar entonces 1, 2, 4, 5, y acá lo sumamos en S, así. Vamos a hacer trace creo que por última vez. Entonces, ya sabemos, ¿no? Va a vaciar la lista. Esto ya no lo podemos saltar. Aquí ya vació la lista, entonces esta variable que estaba siendo unificada y obteniéndose a m, ya se le va a instanciar el valor de aquí. Bueno, aquí ya entró y aquí ya se le instancia el valor. Miremos que esta era la variable que teníamos cuando habíamos único elemento. Miremos que aquí lo que está diciendo es que esta variable, que era cuando teníamos apenas un único elemento, es esta misma, ya está entrando acá. Entonces, a esa variable asignen el valor de 0 más 5. ¿Verdad? Entonces, esta variable, miren que ya tomó el valor de 5. Por eso aquí ya estamos viendo un exit, ya es una salida. Luego ella entra con esta forma aquí, ¿verdad? Entonces, como entra con esta forma acá, miren que está retornando, ya es cuando habían dos elementos, la variable que tenía dos elementos. Y en este caso, el valor que se tenía, la última cola que se tenía, ya era 4 aquí, ¿verdad? Recordemos que la última cabeza fue 5, la penúltima 4, la antepenúltima 3, esta, la que le sigue antepenúltima, y esta fue nuestra primera cabeza. Entonces, cuando estaban 4 y 5, mírenlo aquí, cuando estaba 4 y 5, era esta unificación de variable. Entonces, ya a esta unificación de variables ya le hace una instanciación y ya es este valor de acá. Ahora, esta variable ya toma el valor de 9. Y así vuelve. Luego, miren, 26, 3, 46 es cuando había 3 elementos. En este caso, la cabeza era 3. Aquí, como estamos diciendo, es súmale la cabeza. Entonces, 3 la cabeza. Y así va sumando hasta llegar a la última, que tiene que ser 24,396. Aquí está 24,396, que fue nuestra primera, en este caso la última. Y entonces este valor ya está, aquí ya está instanciando, ya le está asignando los valores y al final pues ya nos da la respuesta. ¿Listo? Pues el de producto es muy similar. ¿Quién me dice en qué cambia de producto? Que no tiene que llegar al final, sino al anterior. Bueno, podría ser... Del signo y el operador. ¿Cómo? El operador, ¿no? Cuando esté vacía debe ser 1. Correcto, cuando esté vacía es el 1. Y obviamente multiplicar, ¿no? Muy bien. De Cristina Cifuentes, te voy a dar tu décima por aquí. Obviamente hay que multiplicar, pero entonces ya no que cuando esté vacía es 0, sino que cuando esté vacía es 1. Otra es la que nos dice el compañero, ¿no? Nosotros podríamos haber dicho que no... Podemos poner una regla que cuando tenga un x, solamente vuelva el x. Vamos a probarla así. No, vamos a probarla primero, que cuando esté vacía de 1 para mostrar que sí funciona. Ay, no, para quitar el 3.
Y aquí vamos a poner prot. No voy a saltar estos 3 porque ya sabemos, ya es básicamente lo mismo que la suma. Funciona 120, ¿no? Ahora que aquí lo que yo le diría es que cuando tenga un único elemento, pues retorne ese único elemento. Esta creo que sería más eficiente porque no baja hasta el final de la lista, ¿no? Y lo mismo podemos haber hecho con la suma también, ¿no? Miremos aquí, él llega aquí, y aquí ya se nos ahorra un paso. Miren que aquí ya retorna 5, luego 5 por 4, y bueno, 120. Este es un poquito más eficiente, ¿no? Nos ahorramos 2 pasos ahí, ¿listo? Que es importante, ¿no? Cuando el tema de complejidad computacional, pues es importante. Aquí nos estamos ahorrando un paso, ¿no? Claro hasta ahí, ¿no? Ok. Sí, profe. Listo, sigamos con cómo hacer un ciclo o cómo hacer un ciclo for, más o menos. ¿Cómo funciona el for aquí? Les voy a explicar cómo, ya no con listas, sino cómo hacer un for que vaya como de 1 hasta n, ¿verdad? Y les dejaría como de tarea que averigüen cómo el resultado ponerlo en una lista, ¿verdad? Que no es nada complicado, para eso se utiliza pues este append, solo que este append pues que no reciba un elemento de una lista, que no reciba dos listas, sino un elemento. Aquí sería como que reciba con E, y aquí sería con E, y aquí en E, si no estoy, así. Pero entonces para hacer un ciclo for, bueno, lo que yo quiero hacer aquí es, voy a poner algo así como, queremos hacer esto, ¿no? Algo así. Y igual a 0, y hasta menos n, y lo que esté aquí, no sé, como que imprimir x, ¿verdad? Algo así. Entonces vamos a recibir n, que va a ser un número, digamos 5, y x va a ser, no sé, a. Pues al final va a imprimir ahí, a menos, ¿cierto? Eso es más o menos lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuál sería la regla de parada? Pues que cuando bueno, vamos a llamar así la función, ¿no? La función va a ser algo así como que 5 y a, ¿verdad? Así lo vamos a llamar en la consulta, y entonces, basado en esto, la regla de parada pues va a ser que cuando esta variable llegue a 0, pues que retorne ese x, esa variable x, ¿verdad? Algo así. Recordemos que los for van hasta 0, ¿no? Y entonces aquí luego decimos que ese número, el x, aquí, miren que acá uno creería que deberíamos llamar primero a nuestra función recursiva, ¿cierto? Para que vaya decrementando, pero aquí el n, pues no lo estamos decrementando, ¿no? Nunca lo hemos decrementado. Acá una forma de hacerlo es ponerlo acá entre paréntesis y, bueno, hacer algo así como que n menos n is n menos 1, como para ir decrementando. Pero lo que se hace en este caso es más eficiente, o queda, recordemos que en Prolog se debe tener muy bien escrito el código cuando en un futuro se quiera hacer puedes hacer una mejora o adaptar el código, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es más bien ir decrementando. Esto va a llegar a un punto en que n1 sea 0. A ver, esto siempre se va a cumplir. Pruébalo cómo funciona la programación lógica. Él prueba esta regla, si no se cumple, él empieza a trabajar hasta que se llega a cumplir. Cuando se llega a cumplir, salta a la siguiente regla, ¿cierto? Como esto es una operación aritmética, esto siempre se va a cumplir. Entonces, n empieza con 5, n menos 1 es 4. Se cumplió, sí. Pase acá. 4, en realidad aquí 4 es 0, no se cumple, false. Vuelve a entrar aquí, o sea, vuelve a entrar todo el procedimiento otra vez. Ahora sería 4 menos 1, 3. 3 pasa esta regla acá, 3 se cumple, no,
vuelve acá 3 menos 1, 2 y así, ¿cierto? Así es más o menos cómo funcionaría. ¿Listo? Entonces, si esto se llega a cumplir, simplemente lo que queremos es, este es un comando para escribir en Prolog, simplemente pues escríbanos en X. Cuando esto ya se vaya a cumplir, ya salta acá y empieza a escribir. Digamos 5 veces la letra C. Aquí empieza a probar, ¿no? La instanciación, miren, N1, ¿no? Este es N1. Aquí de 1 lo está asignando, ¿no? Empieza. 5 más menos 1, ¿no? Menos 1, tal, tal, empieza a cumplir, empieza a preguntar, empieza a cumplir, hasta que llega a 0. Cuando llega a 0, pues ya se cumple esta primera regla de acá, y lo que nos dice es, a este C, bueno, aquí está, C, 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 C. Aquí, voy a quitar este 3 porque este 3 no nos está dejando que se vea como debe ser. Aquí. Como estábamos haciendo trace, entonces el saltado y no dejaba ver que queremos hacer todo esto, ¿verdad? Si lo queremos hacer un poquito más bonito, aquí le ponemos un write ln, que es salto de línea. Salto de línea. Una forma de hacer salto de línea, que no recuerdo si es así, creo que es con el comando nl. Creo que así se hace otro salto de línea. Así se hace otro salto de línea. ¿Listo? Ahí este es el comando para hacer saltos de línea. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ok, pasemos entonces al tercer punto. Vamos a agregar un elemento al inicio de una lista. ¿Ok? Agregar un elemento al inicio de una lista. Esta función append lo que hizo es agregar, o así si la dejamos así, déjenme ver, si la dejamos así, creo que funciona, y agrega pero al final de la lista. Déjame ver. A una lista, agregué. Tiene que ser, aquí. Ese elemento. Creo que sí, ahí. Uno, dos, tres. Es así. 1, 2, 3, 4. Aquí agregaremos al final de la lista, ¿verdad? Estamos agregando al final de la lista. Ahora queremos agregarlo, pero al inicio de una lista. Es muy, muy sencillo. ¿Cómo creen que podría ser agregarlo al inicio de la lista? ¿Quién me dice? Una sola regla. Vamos a llamar a la función algo así como esto. Ponerlo acá para que nos quede. Agregar inicio, digamos el 1, lo que queremos agregar a la lista 2, 3, 4, 5 y el resultante en la lista L. Esto es lo que queremos hacer. Obviamente aquí nos arroja error porque no tenemos el goal, ¿no? ¿Cómo creen que podría ser? Colocarlo como cabeza y todo lo que está atrás de él, ese es el cuerpo, ¿no? Exactamente, compañero, muy bien. ¿Me recuerdas su nombre? No, no te vi por ahí. ¿Quién fue? David Collazos. Ok, compa, aquí te voy a anotar tú encima. Es muy sencillo, es simplemente lo que dijo el compañero. Entonces, ¿te atreves a darme más o menos la sintaxis de cómo podría ser? Recibimos un elemento. ¿Y cómo crees que sería la sintaxis?
Se recibe la lista, ¿no? También, con la cabeza. Recibe la lista, correcto. ¿Y el resultante? ¿Cómo sería el resultante? El resultante sería E como cabeza y el resto de la lista. Exactamente. Sería E como cabeza y el resto como la lista. Así de sencillo. Entonces, obviamente, pues voy a poner otra vez esto aquí y esto aquí. Entonces, obviamente, luego si yo simplemente hago consult, agregar inicio, pues miren, ya lo está agregando al inicio. Simplemente adicionar la cabeza, no era más. Solo que esta tiene una variación que lo necesitamos para el siguiente punto. El siguiente punto lo que nos dice es, vamos a hacer las permutaciones de una lista. ¿Qué es una permutación? Entonces, una permutación es dado esta lista, necesitamos todas las permutaciones. Entonces, pues dada esta lista, una de sus permutaciones es esta, o sea, combinaciones, ¿no? La otra sería esta, la otra sería esta, la otra sería esta, la otra sería esta, y la última sería esta, ¿verdad? Esto sería más o menos. Vamos a trabajar con esto entonces. Obviamente lo que vamos a recibir aquí entonces, vamos a llamar a la función permutar, la función, vamos a llamar a la función permutar, simplemente pues va a recibir una lista, 1, 2, 3, y el resultante en la variable L, que obviamente nos arroja error porque no tenemos esa función permutar, ¿no? Entonces, función permutar, la regla de parada, ¿quién me puede decir una de las reglas de parada que podríamos utilizar? La más básica, la más fácil. Bueno, la regla de parada, la más básica, es que si recibimos una lista, recordemos que casi siempre se busca llegar a vaciar la lista o que tenga un único elemento. Vamos a dejarla únicamente que esté vacía. Que si la lista esté vacía, pues la permutación es una lista vacía. Así de sencillo. Creo que otra podría ser que si tiene un único elemento, pues la permutación va a ser únicamente el único elemento, ¿verdad? Vamos a probarlo así, luego probamos un único elemento a ver si nos funciona. El permutar, entonces, ahorita lo que nos vamos a decir es, vamos a tener la cabeza, vamos a llamar X la cabeza. Voy a cambiar el nombre para que sepan que no hay que llamar H y T a la cabeza y T, H a la cabeza y T a la cola, ¿no? Se puede llamar como guste. En este caso, X va a ser la cabeza y Y va a ser la cola. ¿Listo? Y el resultante en la lista Z. ¿Verdad? Aquí ya estamos separando cabeza y cola. Con eso, vamos a llamar a nuestra función permutar, porque necesitamos justamente llegar a condición de parada. Entonces ya sabemos que para eso lo que hacemos es pasarle lo que tenemos aquí en la variable y, que sería la cola, ¿cierto? Y eso lo vamos a instanciar en una variable que la vamos a llamar L por ahora, ¿verdad? Entonces, cuando llegue aquí al vacío, esa L va a ser una lista vacía. Si yo ejecutara esto aquí, si yo lo ejecutara así como está aquí, así, yo lo ejecuto así, Le falta un punto en la 18. gracias, compa. Pues simplemente nos está retornando true. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí es vaciarlo. Luego pregunta, cuando esté vacío, pues retorne una lista vacía. Y como es una lista vacía, pues entonces nos retorna que fue exitoso. No estamos haciendo nada aquí, simplemente vaciando una lista. En pocas palabras de lo que estamos haciendo. Ahora sí necesitamos esta función que acabamos de hacer aquí, agregar al inicio. Y al agregar al inicio, lo que vamos a hacer, entonces, es lo que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Va a ser nuestro elemento, el que se va a agregar, y se lo vamos a agregar al resultante de la lista,
¿verdad? Y eso lo adicionamos o eso lo retornamos en la lista Z. Así de sencillo, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos en la cabeza lo adicionamos en la lista. Entonces aquí ya está haciendo algo. Pero, vamos a ver. Pues lo que nos haría es justamente retornar la misma lista. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es tome la cabeza de la lista y adiciónelo prácticamente al resto de la lista. Y la cabeza de la lista, pues en este caso, o tome un elemento y adiciónelo a una lista. En este caso el elemento es la cabeza y la lista pues es el resultante, es el resto. Entonces simplemente lo que está haciendo es eso. Aquí entonces necesitamos agregar otra función, agregar inicio, para empezar a corrernos una posición y entonces que aquí ya empieza a funcionar. Entonces, esta lo que nos va a decir es, recibo un elemento, ¿verdad? Ahora sí esta lista ya no solo pase la lista, sino que obtenga la cabeza y obtenga la cola de la lista. La lista resultante va a ser la misma cabeza y el resto pues ya se va a ir adicionando según la regla que corresponda. Aquí volvemos a llamar a nuestra función agregar inicio, porque recordemos que eso trabaja con recursividad. Y lo que vamos a hacer es que ese elemento, ¿verdad? Ese elemento, vuélvalo a llamar, pero entonces ya no le pase toda la lista, sino que pase la cola y adicione el enlace. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Es que está cambiando la lista, adicionándolo, lo está corriendo una posición prácticamente. Al correrlo una posición, entonces empieza a generar varias listas. Vamos a primero ver que funcione y luego vamos a hacerle un trace. Aquí le voy a dar tab para que empiece a saltar, miren. Empieza a hacer todas las 6 combinaciones. Vamos a hacer un trace y vamos a llamar a preguntar. Vamos a analizarlo. Recibimos nuestra primera lista, todavía estamos llamando a permutar y estamos instanciando el valor. Empezamos a seguir llamando a permutar hasta que nos llegue el exit de aquí. Aquí ya venía el exit, es decir, la lista, este variable de la lista, pues hasta el momento va a tener una lista vacía. Luego ya pasa a agregar el inicio. Miremos que agregar inicio, pues solo tenía el 3, que es la última cabeza que tuvimos, ¿verdad? Y la lista que en este momento está vacía, ¿verdad? Entonces, empieza únicamente a agregar ese elemento a nuestra lista. Al agregar inicio empezaría a cumplir esta de aquí, simplemente agrega el elemento a la lista, ¿verdad? Hasta ahí solo tenemos, o también se puede estar cumpliendo esta de acá, que es simplemente, bueno, en esta porque tenemos una lista vacía, no está haciendo nada, simplemente aquí está el elemento, agréguelo a la lista, ¿verdad? Simplemente está haciendo eso sin problema. Hasta ahí no hay nada del otro mundo, ¿verdad? Vuelve a venir aquí a permutar. Ahora agregar inicio ya está aquí, pero ya tenemos una lista que tiene este valor 3, y bueno, 3, 2, 1. Prácticamente lo que hace hasta aquí es lo que hacíamos sin agregar nuestra nueva regla, ¿verdad? Aquí ya produjo la primera salida, ¿verdad? 1, 2, 3, mira, aquí produjo la primera salida, 1, 2, 3. Espérenme que aquí, creo que toca hacerle con enter, si es que toca darle para que empiece a seguir. Eso. Aquí hace con un redo, hace un backtracking, es decir, él vuelve a seguir probando con nuevos elementos. Entonces ahora el agregar inicio ya le está pasando otra permutación de la lista, ¿verdad? En este caso miremos que el agregar inicio era únicamente esta de acá, que estaba vacía, le está pasando aquí. Aquí ya le está pasando la penúltima lista que tuvo en el de aquí, que es esta de acá, con la última cabeza que tuvo, ¿verdad? Que es esta de aquí. Y entonces empieza a agregar inicio y ya empieza a trabajar con esta forma de acá. Y lo que empieza a hacer aquí es justamente empieza a quitarle, bueno, miremos, ya está trabajando con esta de acá, ¿verdad? Ya empieza a trabajar con esta lista de acá. Le está diciendo que obtenga la cabeza y la cabeza sería la misma cabeza de la variable de acá. Empieza a ir adicionando y empieza a ir modificando ya la cabeza, la misma cabeza, y empieza a ir modificando, ¿verdad? Y así para los demás.
Que cuando dice fail, quiere decir que falló por todo lado, entonces él empieza a probar con un nuevo valor. ¿Listo? Y bueno, aquí empieza a seguir, empieza a seguir, empieza a seguir, hasta que retorna todas las salidas o todas las combinaciones posibles. Esto lo hace mediante el backtracking que les comento. El backtracking lo que hace es pruebe con otros valores. Entonces él echa para atrás y prueba con otros valores. Es decir, él probó primero con esta regla, obtuvo un resultado. Como tenemos otra regla, es ahora pruebe con esta regla a ver cómo le va. O probó con esta regla y obtuvo otros valores. Probó con esta regla le dijo pruebe con esta regla, le dio un valor, pero luego este mismo le dijo ahora pruebe con esta misma. O sea, en vez de llamar a agregar inicio a esta, llama a esta de acá. Y empezó a probar y obtuvo todos los resultados finales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Dame un segundito. Ok, vámonos con la última. La última lo que nos dice es escribir las reglas necesarias para verificar si una lista de números está ordenada. Vamos a ver si está ordenada de forma ascendente, ¿verdad? Aunque esto pues puede ser de forma descendente sin problema. Vamos a llamar a algo que está... Bueno, vamos a poner aquí prologue. Vamos a llamar algo así como está ordenada. Y simplemente lo que le vamos a llamar aquí es si está ordenado. Vamos a pasarle una lista. En este caso ordenada de forma descendente. Al final vamos a tener que retornar true o false. ¿Listo? Me hizo una condición de parada. ¿Ok? La más fácil es que si está vacía, pues retorna true, ¿no? O si tiene un elemento, pues que retorne true también, para ahorrarnos un salto, ¿no? Esto es la regla de parada. Si una lista tiene un único elemento, pues va a estar ordenada. Aquí, como vamos a tener que empezar a comparar, es decir, tenemos esta lista, nosotros siempre quitamos el primer elemento, ¿cierto? Aquí vamos a quitar los dos elementos y estos dos elementos los vamos a comparar. Si estamos trabajando ordenado de forma ascendente, pues el segundo elemento va a tener que ser mayor que el primer elemento. Entonces vamos a obtener nuestra cabeza va a constar de dos elementos. Siendo esto, ¿cómo sería aquí? Una cabeza con dos elementos, ¿cómo sería? Bueno, pues entonces sería X y Y, sería lo normal, ¿verdad? Cabeza y cola, pero aquí la cabeza solo tendría un elemento, entonces aquí sería X y Y, aquí llamémoslo L más bien, X y Y, entonces serían los dos primeros elementos, páselo a la cabeza. Lo que esté antes de este signo es cabeza, lo que esté después es la cola, ¿listo? Luego lo que vamos a preguntar, aquí en lugar de empezar a preguntar a ordenada, empezar a llamar a la regla recursiva, obviamente aquí luego tendremos que hacer regla recursiva, y simplemente lo que le pasamos es la Y sería la nueva cabeza y el resto sería la cola, ¿verdad? Pero en lugar de llamar a esta primera así, en vez de ir vaciándolo y vaciar todo, vamos de una vez a preguntar si los dos elementos que extraímos, pues cumplen que el segundo sea mayor que el otro, ¿no? Entonces esto se dice como que X debe ser menor o igual a Y. Si esto se cumple, pues ya empiece a quitar elementos. Si no, ¿para qué quita elementos? Si esto no se cumple, pues ya nos da false y listo, no está ordenado. Así de sencillo. Entonces vamos a ver aquí. Uy, cuántas reglas. Está ordenada. Bueno, aquí empieza. La primera. ¿1 es menor o igual a 2? Sí. 1 es menor o igual a 2. Entonces empieza a quitar elementos. Ahora,
Los dos primeros elementos son estos dos. 2 menor o igual a 3, sí, empieza a quitar elemento. 3 menor o igual a 4, sí, empieza a quitar elemento. Como estamos preguntando si es un único elemento, pues entonces aquí ya nos retorna true. Entonces esto ya retorna true siempre y ahorita ya nos retorna true. Aquí es porque él la vuelve a ordenar, ¿verdad? Y ya nos retorna true. Y yo pruebo entonces aquí con un 5. Pues entonces en el primer llamado, él aquí ya nos dice que es falso, que falló. Y aquí ya nos dijo que es falso y no tuvo que bajar hasta limpiar toda la lista, sino que, pues como esto ya falló, y aquí no hay una regla recursiva que nos diga vuelva a intentar, entonces ya falló, pues ya bailas, ya murió ahí. ¿Listo? ¿Alguna duda, compañeros? Aquí está ahí todo claro. ¿Listo, compás? Entonces, si no hay duda respecto a esto, hay 4 ejercicios basados en lo que hablamos ahorita para crear, bueno, algunas reglas aquí, ¿verdad? En este caso no les estoy especificando cómo deben llamar a las reglas, pero el archivo sí les estoy especificando que los deben llamar así y al final del archivo comentado me deben escribir cómo llamar a estas reglas que ustedes crearon. Es decir, al final me tienen que poner, por ejemplo, así, está ordenado 1, 2, 3, 4 y así yo puedo probar. ¿Listo? Ya saben que tienen hasta el miércoles 16 para hacer la entrega de este y yo el viernes o el sábado les hago entrega del enunciado del parcial. La idea es que trabajen esto de aquí al jueves, también trabajen con el parcial de aquí al jueves, porque el próximo jueves, es decir, el 10 de febrero, lo que haremos es pues yo me voy a conectar y los que tengan dudas se conectan y me hacen algunas preguntas y ahí empezamos como a aclarar algunas dudas y ya la entrega también tanto de este taller como el del parcial sería para el miércoles 16 de febrero a medianoche, hasta medianoche como máximo. Listo, compañeros, pues no siendo más, les agradezco por su participación y